tolerante a fallos, porque no tenía ninguna redundancia. En cambio, el RAID 1 sí tiene, y es tolerancia total. Eso significa, tolerancia a fallos muy bueno, es el mejor, porque los datos están espejados, absolutamente todos. Es decir, cada disco tiene su correspondiente espejo. Dijimos que se podía leer ya sea del disco original o de su espejo, es lo mismo, porque contienen la misma información. Y el único problema es que cuando nosotros teníamos que actualizar datos, teníamos que actualizarse en los dos discos a la vez, ¿sí? Fíjense que acá aparece de color rojo, porque actualizamos las dos bandas simultáneamente. Eso se llama penalización de escritura, ¿estamos? Bueno, muy atentos, necesito que estén muy atentos con el RAID 3, ¿está? Porque así van a entender después bien el RAID 5 y el 6. El 2 y el 4 creo que les dije que no los vamos a estudiar porque no tuvieron éxito comercial. Entonces, no hace falta que los veamos, no tiene sentido. El código de Hamming y todo eso no tiene sentido. Vamos a ver de qué se trata el RAID 3. Uy, perdón. Este RAID, este nivel, se llama paridad intercalada a nivel de bits. ¿Qué significa esto? Que no se hace una duplicación directa de todos los datos en otro disco, como es el RAID 1, sino que lo que se hace es implementar una paridad entre los bits de los diferentes discos. Antes que me olvide, ¿alguien va a querer grabar la clase? Porque yo los autorizo y creo que ustedes pueden grabar, así me dijeron en el otro curso. Pero esperen que no tengo el chat porque me desapareció para variar. ¿Alguien va a querer grabar? Me dice quién, y yo creo que con el botón derecho del mouse en el participante lo podía autorizar. O lo están grabando con otro software, no sé, díganme. Ah, está grabando bárbaro, Giovanna. Perfecto, entonces, listo. Ya me quedo tranquila. Entonces, esto de paridad intercalada a nivel de bits. Los datos en este nivel, que es el único, se dividen en bandas muy chiquititas. Es decir, que en lugar de guardar en un disco todo el sector, que se llama, ¿sí? Lo que se hace es, se guarda solo un byte o una palabra. A eso se llama una banda muy pequeña. Entonces nosotros de un archivo vamos a guardar un byte en un disco, el otro byte en otro disco, el otro byte en otro disco. Es como si se desarmara, como quien dice, el bloque de datos del archivo entre los diferentes discos a nivel de byte. Eso es lo que se hace en este RAID. Vamos a tener un solo disco redundante, no es como el RAID 1 que se duplica, sino que si nuestro conjunto de RAID está formado por 4 discos, vamos a tener un disco extra, ¿sí? Para guardar ese bit de paridad que va a estar entre los diferentes discos. Como los datos están tan dispersos entre los diferentes discos físicos, entonces se puede acceder a una sola solicitud de entrada-salida por vez, que se llama. ¿Por qué? Porque hay que leer todos los discos en paralelo, ¿sí? De cada disco se va leyendo un byte en paralelo. Entonces se ejecuta una sola petición de entrada-salida por vez. Esa sería la idea del RAID 3. ¿Qué desventaja tiene? Que tiene bajo rendimiento en todos los sistemas que se llama orientado a transacciones. ¿Por qué bajo rendimiento? Y porque no puedo leer 2 o más bloques a la vez, sino que tengo que estar leyendo de a uno solo por vez. Ese es el problema que tiene. Y la desventaja es que ese disco de paridad es un cuello de botella, porque cada vez que yo actualizo en alguno de los otros discos, tengo que actualizar la paridad correspondiente en este disco de paridad. Ya vamos a ver un ejemplo y lo van a entender bien. Fíjense, esperen que... Qué magia eso del chat, ¿no? Va y viene cuando quiere, no sé cómo ponerlo fijo. Bueno, a ver, voy a escribir algo, les voy a poner hola a todos, a ver si me... No sé si me queda quieto el chat. A ver. No, se va lo mismo. Bueno. Fíjense, acá tenemos 3 discos. Los discos amarillos contienen datos. En cada disco hay guardado un byte. ¿Sí? Por eso que es la B larga minúscula. Acá tengo un byte. Acá les puse todos unos. Acá hay otro byte. Les puse 1, 0, 1, 0 alternado. Y acá hay otro byte que tiene 4 unos y 4 ceros. Este disco, que está acá a la derecha, el celeste, que dice disco de paridad, vamos a calcular la paridad de todos estos bytes, de estos 3 bytes. Pero ¿cómo va a ser la paridad?
se va a calcular intercalada. ¿Se acuerdan, no? Esto espero que lo tengan bien fresco, lo que era el bit de paridad. El bit de paridad era, de acuerdo a la cantidad de unos, si había un número par o impar, se ponía el famoso bit de paridad. Es lo mismo que aprendieron, no sé si en matemática discreta o en arquitectura de computadoras. Fíjense cómo funciona. Vamos a analizar el primer bit de cada disco, ¿sí? El primer bit de este disco, el primer bit sería de este byte, ¿no? El primer bit de este byte. Como hay una cantidad impar de unos, porque hay 1, 2, 3, el bit de paridad le vamos a poner un 1, ¿está? Vamos a analizar ahora el segundo bit de cada byte. Entonces vamos a analizar S1, S0 y S1. Como hay un número par de bits, unos, porque hay 1, 2, entonces el bit de paridad corresponde a un 0. Y así vamos haciendo con todos los bits. El tercer bit, 1, 1, 1, entonces el bit de paridad es un 1. El cuarto bit es 1, 0, 1, es un 0 porque hay dos unos solamente. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces acá tenemos, a eso se llama paridad por intercalación o paridad intercalada a nivel de bits. Se toma este bit y este bit, un bit de cada disco, y se calcula su correspondiente bit de paridad en otro disco aparte. ¿Estamos? ¿Se entendió el proceso? Es importante que se entienda eso. Acá estoy viendo el chat, así que si alguno no entendió me avisa. Así se hace por cada uno de los bytes que yo tengo almacenado en los discos. Entonces, ¿cuál es el cuello de botella que se planteó recién? Que si nosotros tenemos que actualizar este byte, como modificamos los datos de este disco, tenemos que modificar también sus correspondientes bits de paridad. Entonces, si yo estoy haciendo actualizaciones en este disco y en este disco, es como un cuello de botella, este bloque o este disco, todos estos datos del disco de paridad. ¿Qué les parece? ¿Será tolerante a fallos? Es decir, si se cae el disco 3, por ejemplo, ¿se podrán recuperar los datos del disco 3 o no? ¿Qué les parece? Si se cae el disco 3, deja de funcionar. Bien, ¿por qué se puede recuperar, Matías? A ver. Muy bien, acá Karen dice por el disco de paridad. Perfecto, ¿cómo sería? Si desaparece este disco, vamos a suponer que desaparece, entonces como el primer bit tiene un 1, entonces yo acá tengo un 1, otro 1, y como el bit de paridad tiene un 1, yo sé que es paridad impar, entonces tengo que poner acá un 1 y coloco el 1. Después analizo el segundo bit. Como acá dice un 1 y un 0, y acá dice un 0, entonces es paridad par. Me hace falta otro 1, entonces coloco un 1. Se puede recuperar ante fallos. ¿Es rápido? Y no es tan rápido, es decir, no es instantánea la recuperación frente a un fallo de un disco, pero sí se pueden recuperar los datos gracias a ese disco de paridad. Ahora, otra pregunta, ¿qué pasa si se caen dos discos? ¿Se puede recuperar frente al fallo de dos discos? Ya ahí no, profe, porque no vamos a saber, no vamos a poder tener los datos para encontrar el bit. Bárbaro, muy bien Facundo, perfecto, no se va a poder, perfecto. Entonces, este nivel de RAID, esta tecnología solo permite recuperarse frente al fallo de un solo disco, no de más. Muy bien, pero espero que se haya entendido entonces cómo funciona. A ver, una pregunta. Dado un conjunto de 3 discos, ¿cuántos discos extras se necesitan para implementar RAID 3? ¿Cuánto? Claro, muy bien. Uno solo, perfecto, muy bien. Uno solo. Bueno, aquí está, perdón, les pregunté antes que apareciera la pregunta, ya lo vimos. ¿Se puede recuperar los datos si se daña el disco 1? Sí. Puede dañarse el disco 1 o el disco 2 o el disco 3, pero de un solo disco por vez, no dos discos a la vez. Muy bien. Vamos al RAID de nivel 5. Esta tecnología utiliza, en lugar de bytes, bandas grandes. ¿Qué significa eso? Que distribuye los datos en bloques de disco entre los diferentes discos. Es mucho mejor
¿sí? Y una característica muy importante que tiene es que se calcula la paridad entre las bandas de todos los discos. Es igual que el RAID 3, igual. La única diferencia es que la paridad no está puesta en un solo disco, como vimos recién, que era como un cuello de botella que se producía, sino que esa paridad va a estar distribuida entre los diferentes discos. Ya cuando veamos un gráfico, ya lo van a entender perfecto. A ver, vamos a ver las características primero, después los vemos como animados, ¿sí? Para que vean cómo esto funciona. Esas bandas de paridad, como les dije, se distribuyen entre todos los discos, entonces eliminamos ese famoso cuello de botella. Para un conjunto de n discos, la banda de paridad va a estar distribuido entre los diferentes discos. Ya lo van a ver. Ahora, miren, tenemos disco 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a distribuir los datos. En este caso distribuimos esta banda, acuérdense que era un bloque de disco. Entonces podría ser el bloque 0, el bloque 1, el bloque 2, bloque 3. Y en este espacio del disco 5 vamos a calcular la paridad entre los bits, porque es intercalado, igual que vimos recién en el RAID 3, se calcula la paridad intercalada de cada bit de cada banda y se coloca acá, ¿sí? Ahora, ¿qué diferencia tiene con el nivel 3? Que el siguiente renglón, fíjense, vamos a guardar los datos, pero esta paridad no va a estar siempre en el disco 5, sino que ahora la vamos a poner en el disco 4. ¿Tá? Entonces, la paridad intercalada entre los discos 1, 2, 3 y 5, que corresponden a las bandas 4, 5, 6 y 7, por eso es que ahí dice paridad de la banda 4 a la banda 7, está en el disco 4. A ver si se dan cuenta, ¿dónde estará la próxima paridad? ¿En qué disco estará la próxima paridad de los banda 8, 9, 10? De la A ver, 8 a la 10. 8, En el 9, disco 10. Falta una. tres. En el disco 3, muy bien. No sé quién habló recién. Yo, profe. Femenin. Bien, Karen. Lo que pasa es que te olvidaste uno, porque sería 8, 9, 10 y 11. Mirá. Sí, Ahí me olvidé está. el último. Ahí está. Perfecto, ahí está. Entonces, tal cual dijo, creo que Matías habló recién, no sé si fue Matías el que habló. Me va a aparecer en el disco 3 la paridad, del 8 al 11. En el siguiente va a aparecer en el disco 2, de la 12 a la 15. ¿Se dan cuenta? Y así sucesivamente. ¿Qué pasa? La paridad no está toda unida en un solo disco, como en el RAID 3. ¿Por qué no está unida? Porque es un cuello de botella, ya lo estuvimos viendo. ¿Sí? Muy bien, acá contestaron. Es como una diagonal, dice Micaela, sí, tal cual. Perdón si no leo los mensajes en el chat instantáneamente. Eso los va a obligar a tomar el micrófono, porque me desaparece el chat, va y viene cuando tiene ganas. Entonces, es como una diagonal, tal cual dice Micaela, se va distribuyendo esa paridad entre los diferentes discos, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Qué pasa si se me acaba? Por ejemplo, acá iría el 16, 17, 18 y 19. ¿Dónde se guardaría la paridad del 20, 21, 22 y 23? A ver si se dan cuenta. En el disco 2. No. ¿En el disco 5, profe? En el disco 5, muy bien, vuelve, es decir que como acá se le acabó el disco 1, vuelve a repetirse este mismo gráfico. Empezamos por el disco 5, el disco 4, el disco 3, el disco 2 y el disco 1. El disco 5, el disco 4, el disco 3. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? No sé quién respondió recién. El disco 2. Karen. ¿Estamos? Perfecto, muy bien. Bueno, entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Que no es un cuello de botella el tema de la actualización de la paridad. ¿Qué otra ventaja tiene? Como estamos grabando a nivel de bandas grandes, porque esto, donde dice banda, sería un bloque de disco, entonces se pueden hacer lecturas en paralelo. Yo puedo estar leyendo 5 bloques de discos en paralelo, puedo estar leyendo esta banda, ¿sí? En cambio, en el RAID 3, no. En el RAID 3 se lee de una sola solicitud por vez. A esto se llama paridad distribuida e intercalada
pero a nivel de bloque. La paridad acá yo no se las grafiqué, como hicimos en el RAID 3, pero es la misma lógica, ¿sí? Se calcula la paridad del bit 1 de este bloque, del bit 1 de este otro bloque, de este otro, y se coloca el resultado acá. Bueno, espero que se haya entendido. ¿Cuántos discos extras, cierto, me olvidé esta pregunta, cuántos discos extras se necesitan para implementar el RAID 5? A ver si se dan cuenta. Ninguno, profe. ¡Ja! No se dieron cuenta. A ver, no, Facundo, a ver, pensamos bien, piensen bien. Muy bien por responder, porque eso es importante, que participen. A ver, les voy a hacer la pregunta diferente. Uy, bueno, hay opiniones diferentes. Ustedes ven el chat de todos, ¿no? Pueden ver el chat de todos, porque son opiniones totalmente distintas. Les voy a hacer otra pregunta. Dije que era igual al 3 en cuanto a que el cálculo de paridad, Micaela, lo calcula porque es una paridad intercalada, el cálculo de paridad, ¿sí? Va otra pregunta, a ver si se dan cuenta. Supongamos que cada disco tiene una capacidad de 1 tera, cada disco, 1 terabytes. ¿Qué capacidad de datos total voy a poder tener con el RAID 5? Si cada disco tiene una capacidad de 5 tera, ¿cuánta capacidad para almacenar datos de los usuarios de una empresa voy a tener con la tecnología de nivel 5? A ver, Tomás dice 4, ¿qué opina el resto? Ah, solo Tomás se arriesga. Ah, ahora se dieron cuenta, ¿vieron? Muy bien Tomás, muy bien Micaela. Sí, la capacidad sería 4 terabytes y tal cual dice Micaela, haría falta solo un disco extra. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, ustedes unan esta banda celeste con esta, con esta, y si estuvieran todas juntas, formarían un disco. Entonces, tal cual dice Tomás, la capacidad para almacenar datos, sin tener en cuenta la paridad, porque la paridad es información extra de control, no se puede usar esto para guardar datos, sino que es para guardar paridad, quedarían en realidad 4 terabytes. Bueno, espero que se entienda. De todos modos, después ahí les hice una diapositiva para analizar este tema de la capacidad. Entonces, en este caso, para implementar el RAID 5 hace falta un disco extra, porque hace falta un disco extra entero de paridad. La única diferencia es que la paridad no está toda junta en un solo disco, sino que está distribuida entre los diferentes discos del conjunto que se llama. Bueno, espero que se entienda. ¿Sí? No entendí el tema del cuello de botella, la diferencia entre el RAID 3 y el 5. Perfecto. A ver, espérate que me vuelva. El RAID 3... esperen, tengo que hacer muchos clics. Ahí está. El RAID 3 está todo el cálculo de paridad en un solo disco. Entonces, cada vez que vos modifiques o actualices cualquiera de estos 3 discos, vas a terminar accediendo también al disco de paridad. Porque vos con que cambies un solo bit, ya se te va a modificar el bit correspondiente de paridad. Entonces, sí o sí, tenés que acceder a este disco de paridad, ¿sí? Entonces es como que es un cuello de botella, porque todos van a estar mirando el mismo disco de paridad. En cambio, en el RAID 5, al estar distribuida la paridad entre los diferentes discos, si vos modificás, por ejemplo, un bit de esta banda, de la banda 2, solamente vas a tener que actualizar este disco. Los otros no los vas a tocar, van a quedar tal cual, ¿sí? Entonces, el tema de la paridad, es como que el control está totalmente distribuido. Es como si ustedes solamente me pudieran hacer preguntas a mí porque yo soy la profe del curso. Entonces, cualquier duda que tengan de sistema operativo, solo a Cecilia. Eso sería el RAID 3, como que está todo centralizado en un solo disco. Ahora, como en la cátedra hay 3 profes, ustedes podrían hacerle las consultas a los 3 profes. Estaría como distribuido el tema, ¿tá? En este caso, la idea es distribuir esta paridad para que
no sea un cuello de botella. Entonces, si vos modificás, por ejemplo, la paridad de esta banda, de este bloque, el bloque 10, solamente vas a acceder, para modificar la paridad, al disco 3. No vas a acceder ni al disco 2, ni al 1, ni al 5. ¿Se entiende la idea ahora? Profe, Sí. Sí. Sí, profe, tengo una Micaela. pregunta. Ah, hay dos hablando, perdón, cuidado. Está Micaela y Laura, no sé. Ahí va Micaela, bien, le dio paso a Micaela. Sí, Micaela. Ah, bueno, quería preguntar entonces si la primera fila, por así decirlo, de todos los Sí. discos, Sí. si le agrega alguna otra lógica para conocer cuál es el disco al que tiene que guardar la paridad. Sí, eso lo hace perfecto. Eso lo hace el software que gestiona, el software del manejo de discos de RAID, ¿sí? Porque Ah, obviamente esto tiene que ser administrado por un controlador, por un driver, que sepa que existen 5 discos físicos. El sistema operativo ni se entera de esto, ¿eh? Para el sistema operativo existe un solo disco de 4 teras. Pero sí, obviamente que sabe, muy buena pregunta, lo sabe el software que gestiona esta tecnología, ¿sí? Bueno, a ver, gracias. Laura, ¿qué querías? No hay por qué. Laura, no sé qué querías preguntar. No, la pregunta a lo mejor es muy tonta, pero yo tengo acá la información de paridad distribuida en varios discos. Sí. Recién veíamos que estaba en uno, si alguno de esos discos, digamos, se rompía, tenía la información, podía recuperar esa información. Si en Bien. este caso, no sé, el disco 1 se rompe, esa información de paridad que voy a tener el disco 1, ¿la puedo recuperar de alguna forma? Ah, muy bien, muy buena pregunta. Se la hago a todo el curso. A ver, la pregunta de Laura. Si se llega a caer el disco 1, ¿se puede recuperar la información o no? ¿Qué les parece? Tiene una posible respuesta. Si en sí se cae un disco, se puede recuperar porque se puede armar el bit de paridad, pero si se cae más de un disco, no. ¿Es correcto Muy o incorrecto? bien. Perfecto, perfecto, Karen. Tal cual, Karen ya se los respondió, ¿sí? Y varios respondieron por el chat también. Solo se puede caer un disco, solo, o sea, no es que se pueda caer un disco, se pueden romper todos, pero solo se puede recuperar ante el fallo de un solo disco, ¿sí? El nivel 5. ¿Por qué? Y porque si se cae, bueno, el disco 1 habíamos dicho, o cualquiera de los discos, que se caiga, gracias a esta paridad, se pueden recuperar todos los datos, ¿sí? Perfecto, pero solo un disco se puede caer. Si se caen 2 discos, ya no se puede recuperar frente al fallo de 2 discos. Por eso justamente surge el RAID 6, el nivel 6 que se llama de la tecnología RAID. Es muy parecido al 5, muy parecido. La única diferencia es que maneja doble paridad, ¿sí? Se llama paridad intercalada, paridad distribuida intercalada doble. ¿Qué significa eso? Que se realizan 2 cálculos diferentes de paridad. Fíjense, ya los van a ver graficados. Las 2 bandas se distribuyen entre todos los discos, igual al RAID 5, pero necesitamos 2 discos extras, ¿sí? ¿Qué ventaja tiene? Que tiene, bueno, alta disponibilidad de datos y la recuperación ahora me va a permitir que se puedan llegar a caer 2 discos, no solo uno, sino 2. El único problemita es que, bueno, cada escritura, cada vez que nosotros modifiquemos algo, tenemos que actualizar en 2 bloques de paridad, no en solo uno, ¿sí? Eso se llama penalización de escritura. Fíjense. Esperen que me desapareció el chat por si tienen alguna pregunta. No, no tienen preguntas. Ahí tenemos las diferentes bandas y vamos a tener un cálculo de paridad, como vimos recién en el RAID 5, y otro cálculo de paridad. Entonces, de la banda 0 a la banda 3 hay un doble cálculo de paridad. Ahora, la banda 4, 5, 6 y 7, igual hay 2 cálculos de paridad. Fíjense que se van distribuyendo igual que el RAID 5. Yo voy a ir un poquitín más rápido, porque creo que se entiende, porque es lo mismo que vimos recién. ¿Sí? Entonces, tenemos doble cálculo de paridad. ¿Qué beneficio me trae eso? Que se pueden llegar a caer 2 discos en lugar de 1. Es más tolerante a fallos todavía. ¿Se entiende la idea? Obviamente, todo lo que sea más tolerante a fallos es más costoso. Es como si yo tuviera un solo auto en casa
y cuando quiero salir resulta que no tiene nafta o se le pinchó una rueda, entonces no soy tolerante a fallos. ¿Qué hago? Me compro otro auto. Bien, pero si quiero ser más tolerante a fallos, tengo 3 autos. ¿Tá? O sea, todo lo que sea más tolerante a fallos me garantiza que yo no deje de brindar el servicio, es decir, que siempre pueda acceder a la información. El único problema es que es costoso. ¿Tá? De todo, así se llama, doble paridad distribuida e intercalada a nivel de bloque. Es la misma lógica que vimos en el RAID 3, se toma el bit 1, el primer bit de cada banda, y se calcula, la paridad se graba en 2 discos diferentes, eso sería. ¿Sí? El problema es que, bueno, ¿cuántos discos extras se necesitan para implementar RAID 6? Yo ya se los dije recién, pero ¿cuántos se necesitarían? Para implementar, ¿cuántos discos? Son 2 más. Bárbaro, perfecto, 2 más, tal cual. Muy bien, por todos los que están respondiendo ahí en el chat. Bueno, vamos a hacer un análisis de la tecnología y con esto yo ya me voy a quedar bien tranquila, a ver si se entiende los diferentes niveles, ¿sí? Vamos a suponer que una empresa tiene un conjunto que se llama, porque el RAID es un conjunto de discos, o un array de discos, y ahí viene la letra A, está formada por 6 discos de 1 tera cada uno. Les puse de 1 tera para que sea fácil hacer el cálculo, ¿está? Entonces, una empresa tiene 6 discos de 1 tera cada uno. Ahora, vamos a tratar de analizar qué capacidad real de almacenamiento para datos tiene en función de los diferentes niveles del RAID. Así que estén atentos. Vamos a ver qué capacidad entonces real si se tiene. Por ejemplo, acá están los discos, los 6 discos, cada uno tiene 1 tera de capacidad. ¿Y qué capacidad real de almacenamiento se tendrá si se implementa RAID 0? A ver si alguien me puede responder por chat o por micrófono porque tengo abierto el chat. Cuando digo capacidad real me refiero a cuántos datos puedo guardar, cuántos datos de los usuarios de esa empresa, ¿sí? ¿Nadie se juega? No, ¿por qué solo 1 tera? ¿Se acuerdan lo que era el RAID 0? El RAID 0 se distribuía... A ver, esperen que salga un minuto de la presentación. Y me tengo que ir acá. Esperen que me desaparece. Ahí está. Sí, son 6 discos, Micaela, tal cual. El RAID 0, fíjense, era esto. Eso es el RAID 0. Entonces, bueno, ese es RAID 0. Vuelvo, perdón que vuelva. No vuelvo más porque si no los mareo yendo y viniendo. No vale ver. Ahí está. Bueno, esperen que se me desapareció el chat. Muy bien, muy bien. 6 tera, perfecto. ¿Por qué? Porque el RAID 0 no tiene redundancia, no gasta discos en redundancia, entonces tiene la capacidad total. O sea, si cada uno de estos discos tiene 1 tera, vamos a tener 6 tera de capacidad. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa si se me cae un disco en el RAID 0? ¿Puedo recuperarme frente a ese fallo o no? No, muy bien, porque no tiene redundancia. Perfecto. Muy bien, muy bien. Vamos al RAID 1. Ah, bueno, ahí está, perdón. ¿Es tolerante a fallos? No, no es tolerante a fallos. ¿Qué pasa con el RAID 1? ¿Qué capacidad de almacenamiento tendría con el RAID 1? Muy bien, Estefano, muy bien, Micaela. La mitad. ¿Por qué? Porque acuérdense que el RAID 1 duplicaba los datos. Entonces, si yo tengo 6 discos y estoy implementando el RAID 1, voy a tener 3 teras de capacidad. Esto es importante entenderlo porque así a mí me queda la tranquilidad que ustedes entendieron correctamente el tema de la tecnología RAID. ¿Tá? Entonces va a depender la capacidad de datos de acuerdo al nivel que estemos implementando. O esto se puede preguntar de una manera diferente. Se puede preguntar, si yo quiero tener, por ejemplo, si mi conjunto de discos es de 6 discos,
y quiero implementar el RAID 0, ¿cuántos discos extra voy a necesitar? En este caso, ninguno. Si quiero mi conjunto de RAID de datos es de 6 discos y quiero implementar el RAID 1, ¿cuántos discos extra voy a tener? Voy a necesitar 6 discos, ¿está? Como que se puede preguntar de manera diferente. Sí, David, ¿querés preguntar algo? Ah, pero tiene abierto el micrófono, pensé que quería preguntar algo. Vamos al RAID 3. A ver si alguien se da cuenta en la capacidad de almacenamiento si tengo implementado el RAID 3. No. De nuevo, vamos, ahí no. ¿Qué pasó con el RAID 3? El RAID 3 solamente necesitaba un disco extra, entonces de los 6 nos quedan 5 para datos. ¿Sí? Algunos se dieron cuenta al final. ¿Está? Muy bien los que se dieron cuenta. ¿Estamos? Si a alguien no le queda claro, por favor me consulta. ¿Y el RAID 5? ¿Qué capacidad si tengo implementado el RAID 5? Bárbaro, igual, lo mismo, 5 teras, perfecto. ¿Y si implemento el RAID 6? Bueno, muy bien. Hay algunos que lo tienen claro. Karen, Laura, Tomás, Micaela, Luz, ¿sí? Perfecto. Espero que todo el mundo lo tenga claro como ellos. Bueno, con esto terminamos la tecnología RAID, ¿sí? Perfecto. ¿Cómo consulta el dibujito del Vuelvo. RAID 6? Sí. Del dibujo del RAID 6. Bueno. A ver, espérame. Quise decirlo y estaba explicando este tema. No sabía si cuando muestre los bits de paridad, ahí dice R. ¿Y de qué es la R? No sé si abajo Yo le decía puse... P. Uy, esperen que se me fue todo. Ahí está. Fue para ponerle otra letra, le podría haber puesto PP, porque los dos son cálculos de paridad y son exactamente iguales. Pero le puse otra letra para que se dieran cuenta que es como que se hace 2 veces, pero el cálculo es el mismo, podrían haber tenido el mismo color y podrían haber tenido Porque la abajo, P. cuando termina el dibujo, dice P, el verde. Me Ahora. equivoqué. Ahí, P. Ahí. Tenés razón. Bien. Y yo por copiar y pegar, eso me pasa por copiar y pegar. Sería así lo correcto. Ahí está. Ok, ahí entendí, gracias. Gracias lo voy a grabar. Bueno, espero acordarme de subírselos de nuevo en aula virtual para que les quede bien. Es así tal cual, ¿sí? Así debería quedar. Perdón. Eso, como le digo, es por copiar y pegar. Bueno, muy bien. Vamos a ver el último tema de esta unidad de entrada-salida que se llama caché de disco. ¿Qué es la palabrita caché? Una memoria intermedia. El objetivo de toda caché es agilizar, ¿sí? En este caso, como estamos hablando del caché de disco, lo que se va a hacer es agilizar el acceso a los bloques del disco. ¿Cómo funciona? Se reserva en la memoria RAM un trozo de la memoria RAM que se llama buffer para almacenar en ese buffer los últimos bloques del disco que se leen. A medida que se van leyendo, se van almacenando esos últimos bloques del disco. Entonces, cada vez que nosotros le pedimos un archivo al sistema operativo, el sistema operativo no va siempre o no va directo a buscarlo en el disco, no va al disco físico me refiero, sino que lo primero que hace es buscarlo en esta memoria intermedia, en este buffer. Si el bloque del archivo o el bloque de datos no está en este buffer, sí va al disco, lo busca y lo guarda en este buffer, para que la próxima vez que nosotros necesitemos acceder a esos datos, la máquina o el sistema operativo los obtenga como más rápido. ¿Por qué? Porque el acceso a la memoria RAM es instantánea, es rapidísima. En cambio, el acceso a disco ya sabemos que es un poco más lento. ¿Tá? Entonces, no sé si se dieron cuenta. Esperen que... Los participantes ya lo podría cerrar. No creo que entre nadie hasta ahora, pero... Me tapa toda la pantalla y no veo la diapositiva. Esto es algo así, no sé si les habrá pasado cuando abren un archivo muy grande, ya sea, no sé, un PDF, un
un PowerPoint o un archivo en Word muy grande, muy pesado, la primera vez que lo abren tarda un ratito hasta que el sistema operativo va, lo busca en el disco y lo trae. Ahora, si ustedes cierran ese archivo y lo vuelven a abrir al instante, les aparece rapidísimo, no sé si se habrán dado cuenta, y si no, después van y lo prueban, ¿sí? ¿Por qué es eso? Porque la primera vez el sistema operativo fue y buscó los datos en el disco. Dice, vuelve a tardar una vida. No, no debería, Micaela. Profe, si yo No. tengo el Word abierto, funciona, abro otro nuevo, otro archivo y perfecto. Si yo cierro el programa, me vuelve a tardar todo. Bueno, pero ahí ¿sabes por qué te tarda? Porque el sistema operativo cerró el Word. Es problema del Word, que es muy lento hasta que se abre. Pero si vos mantenés el Word abierto y cerrás el archivo, o sea, vas a tener que tener varios archivos abiertos para que cuando cierres uno no se te cierre el Word. Ah, sin cerrar el programa, claro. Ahí. Claro, sin cerrar la aplicación, ¿sí? Porque eso ya es un problema del Word, que es lento hasta que levanta, ¿estamos? Que de todos modos debería levantar rápido, porque debería haber quedado en caché de disco también el Word mismo, la aplicación. Pero bueno, no sé por qué el Word tarda en abrirse, pero prueben con un archivo y ya van a ver que es así. La segunda vez que lo abren, lo trae mucho más rápido porque lo trajo desde la caché de disco, ¿sí? Que físicamente, ¿dónde está almacenado? En la memoria RAM, la caché de disco. ¿Qué consideraciones podemos tener en cuanto al diseño? Que cuando nosotros, cuando el sistema operativo recibe una solicitud de entrada-salida, a ver, no, esto es otro tema, esperen. Lo primero que hace cuando nosotros queremos leer un archivo es buscar primero en la caché, ¿sí? Si la caché está, lo que se hace es, se leen los datos directamente, no desde la caché, sino que se pasan los datos de la caché al proceso de la memoria de usuario. Es algo así como las técnicas de buffering que estuvimos viendo, ¿se acuerdan? Que se copiaban los datos a la memoria del sistema operativo y desde ahí se pasaba a la memoria del proceso de usuario. Es un paso de RAM a RAM, entonces rapidísimo, ¿sí? Se puede hacer así, eso es una forma. La otra forma es que cuando nosotros queremos leer un bloque de disco, si está en la caché, directamente lo leemos de la caché. No copiamos el dato desde la caché hasta la memoria asignada al proceso. ¿Se entiende la idea? Son como dos estrategias diferentes, ¿sí? ¿Qué pasa si la caché se llena? ¿Por qué? Porque todos los buffers tienen una capacidad limitada, tienen un máximo. Supongamos que me permiten almacenar 100 bloques de disco. ¿Qué pasa si yo quiero almacenar 101 bloques de disco? Vamos a tener que elegir el bloque que hace mucho tiempo que no se lee, el que menos se accede, sacarlo de la caché y guardar en su lugar el nuevo bloque del disco, porque acuérdense que siempre se guardan los últimos bloques leídos del disco. Entonces, si se llena la caché, ¿qué hay que hacer? Aplicar cualquier algoritmo de reemplazo que nosotros estudiamos cuando vimos paginación, ¿se acuerdan? Que existían muchos algoritmos de reemplazo de página, estaba el FIFO, el de segunda oportunidad, el NRU. Bueno, acá hay algoritmos parecidos, no los vamos a ver porque la lógica es muy similar, pero por ejemplo, dice se reemplaza el bloque que estuvo en la caché más tiempo sin ser accedido, es decir, yo abrí un archivo y nunca más lo volví a acceder y desaparece de la caché, ¿sí? A ese lo sacamos. Los va a sacar el que tenga menos referencias. ¿Qué significa eso? Que cada vez que se accede al archivo se le pone un contador, se le suma, entonces cuando hay que sacar un bloque de la caché, se saca el que fue menos accedido, el que tenga ese contador con un número más bajo. ¿tá? Y hay otro que lo hace en función de la frecuencia con la cual se accede a un bloque de disco. Bueno, básicamente se aplica cualquiera de estos algoritmos para sacar un bloque de la caché y guardar en ese lugar el nuevo bloque que acabo de leer. Hay un tema que se llama política de escritura, ¿qué significa? Que si yo tengo un bloque de disco que lo leí desde la caché y, por ejemplo, lo estoy modificando, esa modificación se va a guardar en la caché.
¿sí? ¿Qué pasa si se corta la luz y yo tenía los datos, todas las modificaciones guardadas en la caché? Y se corta la luz de la máquina, se pierde, muy bien Micaela, se pierde. Entonces, lo que hacen los sistemas operativos es tomar dos estrategias. Una es, que es la que hace Windows, cada vez que se modifica un bloque de disco, se actualiza, es decir, se graba en el disco físico. Además de actualizarse en la caché, se guarda en el disco físico, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo abro un archivo en Word, le pongo una letra y pongo control G, le pongo otra letra, control G, le pongo otra letra, control G, con control G grabo, ¿no? Van a haber 3 accesos a disco, y eso es lento, así funciona Windows. Lo que hace Linux es esperar 30 segundos, y cada 30 segundos actualiza todo lo que hay en caché en disco. Eso es mejor, es más óptimo. El único problema es que si se llega a cortar la luz, puedo perder como máximo lo que hice en los últimos 30 segundos. ¿Está? Eso se llama política de escritura. Bueno, con esto terminamos la unidad de entrada-salida, la unidad 5, si no me equivoco. Ahí tiene las páginas, como siempre, para ver de dónde estudiar. Y vamos a empezar a ver la unidad 6, que es seguridad. Esperen que la busque. Ahí está. Bueno, ¿están viendo? Esperen que no veo ni el chat. Ahí está. ¿Están viendo la diapositiva de seguridad? Perdón, pero me olvidé de subírselas con tiempo, se las subí hace un ratito en aula virtual. Ya está en aula virtual, pero no sé por qué estaba muy tranquila que ya se las había subido y no. Había subido las dos de entrada-salida. En este caso hice una sola presentación de seguridad. Nos va a llevar una clase y media más o menos verla, ¿sí? Porque estas unidades ya son cada vez más cortas. Bueno, ¿qué vamos a ver del tema de seguridad? Digo, por si alguien las quiere las diapositivas ahora, va y las busca ahora en aula virtual, ya se lo subí al PDF. Bueno, es bastante larga, o sea, no es tan larga, son como muchos temas, por eso parece largo este temario. Vamos a ver cuáles son las amenazas que podemos llegar a tener en un sistema, ¿sí? Que es el secreto, bueno, ya las vamos a ver enseguidita. Vamos a ver cómo se pueden... Acá está mal, es requisitos, no amenazas. Esta profe, ¿qué me pasa? Ya la cuarentena me está afectando. Esperen. Acá sería... ¿Por qué no me deja escribir? Vista protegida. Un segundo. Bueno, no me deja cambiarlo porque me aparece este hermoso menucito del Zoom arriba y no me... Ahí está. A ver si me deja ahí. Acá no va a amenazas, va a requisitos. No sé qué me pasó. Ahí está. Eso que reviso, ¿no? Pero bueno, el índice o el temario, la verdad que es lo que menos reviso. Ahí estamos. Entonces son los... Por eso me parecía raro, digo, leí amenazas y requisitos aplicados a la seguridad. Después vamos a ver cómo se pueden atacar esos requisitos. Eso se llama amenazas, ¿sí? Después vamos a ver cuáles son los elementos de un sistema informático, los componentes, cómo pueden ser atacados y cómo se los puede proteger. Vamos a ver lo que se llama control de acceso orientado al usuario, control de acceso orientado a los datos, qué son los intrusos, qué técnicas existen para que se nos puedan meter adentro de nuestra empresa, cómo proteger las contraseñas, cómo detectar si hay un intruso en la empresa, y después vamos a ver el software malicioso, que se llama malware, ¿sí? ¿Qué es lo que es un virus, un troyano, un zombie? Todo eso vamos a tratar de ver. Bueno, vamos a los requisitos, perdón que les puse amenaza, ya lo voy a corregir en aula virtual. ¿Cuáles son los requisitos aplicados a la seguridad? ¿O cuáles son los requisitos que debería brindar un sistema seguro? Son 4. Son el secreto, bueno, lo vamos a ir viendo de a uno. Se los nombro: secreto, integridad, autenticación, ¿sí? Y disponibilidad. Esos son los 4. ¿A qué se refiere el secreto? También lo podemos encontrar como confidencialidad, que la información que está almacenada en una computadora, en un disco, o que va viajando por una red, solamente puede leerla o puede accederla
las personas que están autorizadas a hacerlos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en el servidor de la facultad, esperen que, me habían dado ganas de estornudar. En el servidor de la facultad, cuando ustedes se loguean, vieron que no pueden leer todo lo que hay almacenado en el disco rígido del servidor, sino que solamente pueden leer lo que les permite su perfil de usuario. Es decir, si ustedes ingresan como, no sé, Luz Berrotaran, entonces solo Luz va a poder ver sus notas de las materias que está cursando, que está inscripta, o de los exámenes que rindió. A mí me pasa lo mismo, yo puedo acceder solo a la información que me lo permite mi perfil. ¿Sí? A eso se refiere lo de secreto o confidencialidad. Controlar los accesos a la información de que solo las personas que están autorizadas puedan acceder a esa información. Otro requisito relacionado con la seguridad es la integridad. ¿A qué se refiere eso? Que los datos puedan ser modificados solamente por las personas autorizadas. Por ejemplo, ustedes y yo podemos leer las notas del primer parcial de sistemas operativos. Ahora, ustedes solo lo pueden leer, en cambio yo también los puedo modificar, ¿sí? Pero ustedes no estarían autorizados y yo sí. A eso se refiere lo de la integridad. Integridad es algo íntegro, es algo que no cambia, ¿sí? Salvo que los que tengan derecho a cambiarlo lo puedan hacer. A eso se refiere lo de la integridad. Básicamente que solo pueden modificar o actualizar los datos quienes estén autorizados a hacerlo. La disponibilidad es que los datos tienen que estar, valga la redundancia, disponibles, accesibles, solo para las partes autorizadas, ¿sí? Yo no puedo, por ejemplo, leer la nota que ustedes se sacaron en paradigmas o en estadística. No sé, no puedo, no tengo acceso a esa información, ¿tá? Y otra característica relacionada con la disponibilidad es que los datos tienen que estar disponibles siempre. Por eso es que existe la tecnología RAID que vimos recién. ¿Por qué? Porque si se cae un disco, los datos dejarían de estar disponibles, porque ya se borraron, por ejemplo, los datos. Entonces la tecnología RAID, con los niveles 1, 5, 6, 3, trata de que se pueda recuperar frente a un fallo para que la información esté siempre disponible. Y lo de autenticidad es que el sistema debe verificar lo que se llama la identidad de los usuarios, básicamente autenticarnos. Ustedes solamente pueden leer sus mails, yo no puedo leer los mails de ustedes porque el servidor a mí me pide usuario y contraseña. Igual en la facultad, hay que, o en un banco, en home banking, también para poder ingresar al sistema, el sistema me va a autenticar, va a validar que Cecilia sea realmente Cecilia y no sea otro que se está haciendo pasar por mí, ¿estamos? Bueno, esos son entonces los 4 requisitos que debería cumplir un sistema seguro. Ahora, esos requisitos obviamente pueden estar amenazados, se pueden atacar. Entonces yo acá les hice como gráfico. Bueno, los vamos a ver primero, después vemos los gráficos, perdón. Pensé que ya venían los gráficos. Vamos a ver a qué se refiere la amenaza de la interrupción, que se destruye algún dato, se borra algún dato, ¿sí? O un archivo, o una parte de una base de datos. Eso es una amenaza, que me destruyan la información. Otra amenaza es la interceptación, es decir, que alguien logre ingresar al sistema y lea mi información, ¿sí? Como que ustedes me consigan mi usuario y mi contraseña del servidor de la facultad o de mi correo y se pongan a leer mis mails. Eso sería interceptación. Están accediendo, una persona no autorizada, a los datos. Modificación es cuando es peor que la interceptación porque no solo acceden a los datos, sino que los cambian, los modifican. Imagínense si ustedes entran a mi cuenta y me cambian, no sé, mi clave o los saldos, ¿sí? Y la fabricación o invención es crear elementos falsos, mensajes falsos o registros en una base de datos falsos, a eso se llama fabricación o invención. Estas son las 4 amenazas. Ahora vamos a ver cómo se relacionan estas amenazas con los requisitos de seguridad. ¿Se va entendiendo el tema mínimamente?
¿Ya lo conocían a esto o no? ¿No lo vieron nunca? Si asistieron a alguna charla de seguridad, seguro que algo lo tienen que conocer, ¿sí? Por eso no me detengo mucho. Si alguien tiene alguna duda, me pregunta. Bueno, acá Tomás es el único que entiende. Ah, Micaela dice, yo lo vi. Bien, Micaela, ¿en qué materia? ¿Lo viste en alguna materia o lo viste en alguna charla de seguridad? Bien, gracias, Karen. Micaela. Acá. Era ¿Acá pulsante, dónde? profesor. Bueno, vale, no vale, entonces. Bueno, dale, buenísimo. Ya lo conoces, perfecto. No, ya era por si alguien que está cursando por primera vez en la vida, ya lo sabía el tema. Bien. Siempre que vayan a una charla de seguridad, les van a empezar con estos temas, es como que es básico, ¿sí? Bien. Entonces, en una comunicación normal que se llama, suponiendo que este circulito es el origen y este circulito es el destino, todo lo que sale llega al destino. Una pregunta, ¿ustedes sienten ruido de...? Bueno, no vale, Micaela, vos ya estás muy adelantada, no vale. Una pregunta, ¿se escucha un ruido de fondo como una cortadora así de albañiles o algo así? Porque si no, cierro la ventana. Bueno, no, cierro la ventana, perdón. Hay albañiles al frente y recién me doy cuenta. Yo ya me acostumbré a ese ruidito, pero... ¿Ahí está? ¿Ahí no se escucha nada? No debería escucharse nada. Estoy encerrada en el escritorio. Perfecto. Bueno, ustedes díganme cuando hay ruido de fondo, porque yo tengo auriculares con el micrófono ese bien cerquita que teóricamente no deja ingresar otros ruidos, pero ahí está. Pasa que me siento encerrada, por eso abro la ventana. Bueno, entonces, una comunicación normal, todo lo que sale de acá llega tal cual al destino. Eso sería. Sí, ahora no se escucha nada, es cierto. Solamente mi vocecita. ¿Qué significa esta comunicación normal? Que todo lo que sale llega, que todo lo que llega en perfectas condiciones, que nadie accede a la información, que nadie la modifica, ¿sí? En una comunicación normal sucede eso. Ahora, vamos a ver cómo se puede ver amenazada una comunicación normal. Entonces, ahí está la amenaza que vimos recién, graficada de la interrupción. Hay alguien que borra los datos, por ejemplo, entonces no llegan al destino, o no es... esperen que hay alguien que está tratando de ingresar. ¿Qué le pasó a Joaquín si estaba? Se debe haber ido. Ahí está. Espero que hayas entrado, Joaquín. Recién te veo, espero que no haya mucho tiempo que estaba ahí esperando. Entonces, en la interrupción es eso. ¿A cuál de todos los requisitos les parece que ataca? No contesten los que ya cursaron el año pasado. Los que por primera vez vean la materia. ¿A qué requisito estaría atacando la interrupción? A ver si se dan cuenta. ¿Al secreto, a la integridad, a la disponibilidad o a la autenticación? A ver si se dan cuenta. ¿A qué ataca la interrupción? Tomás dice a la disponibilidad. Vamos a ver qué opina el resto. Vamos a ver, perdón. Dejamos la pregunta en suspenso. Perdón, pensé que le había hecho la animación, el ataque al instante. No, grafiqué primero todos los requisitos y después las amenazas. Bueno, queda pendiente la pregunta, perdón. Acá está graficada la interceptación. ¿Qué significa la interceptación? Acá está el origen, acá está el destino, y alguien en el medio lee la información, chusmea, como quien dice, mira la información que le está mandando. Vamos a suponer que el origen es A y el destino es B, ¿sí? No me di cuenta de poner letras, perdón. A eso se llama interceptación. O sea, si alguien no autorizado accede a la información. Pues esta información a la cual se accede puede ser en una misma máquina, como les digo, o en una red, cuando los datos van viajando desde una máquina a la otra. Este otro requisito se llama modificación, amenaza. Esta amenaza es que alguien externo toma los datos, los modifica y los vuelve a introducir al sistema, ¿sí? Es como si yo me metiera en el disco rígido de ustedes, lo modifico y lo vuelvo a grabar en el disco rígido de ustedes. Hay un malware que se llama ransomware, que lo que hace es cifrar el contenido de nuestro disco. Entonces, se está metiendo adentro de nuestro disco rígido. Ya lo vamos a ver enseguida. Bueno, enseguida no sé, cuando veamos el tema de la semana que viene. ¿Se entiende? ¿Sí? Esto es una amenaza. Alguien externo toma los datos, los modifica y los vuelve a introducir.
Y el pobre destino ni se entera que los datos fueron modificados. Y la última amenaza es la invención o la fabricación, que es alguien externo al sistema, crea un registro falso, es como si ustedes crearan una extracción en mi cuenta de home banking, del banco, de mi sueldo, y me crean una extracción falsa, o sea, una operación falsa. Eso sería fabricación o invención. Aquí están las 4 amenazas. Ahora vamos a ver a cuál de esos ataca, ¿sí? Y ahora sí va la pregunta, vamos a ver los ataques, que ustedes ya me la respondieron. La interrupción, entonces, ataca a la disponibilidad. Perdón, hice 2 clics. La interrupción ataca a la disponibilidad. A ver si se dan cuenta a quién ataca la interceptación. ¿A quién estaría atacando? ¿Cuál de los requisitos? Que alguien lea los datos que yo estoy. Se los nombro por si se olvidaron. Secreto, integridad, disponibilidad o autenticación. Bien, muy bien. Al secreto, perfecto. Muy bien. La modificación, ¿a qué estaría atacando? La modificación. Bueno, uno solo respondió. Muy bien, perfecto. A la integridad, ¿sí? Porque lo que sale no llega tal cual, sino que alguien lo modificó. Entonces ya no es íntegro. Se ataca la integridad. Y la fabricación, bueno, obviamente que es el último. ¿A qué se atacará? Perfecto, muy bien. A la autenticidad o autenticación. ¿Estamos? Bueno, espero que se hayan entendido. Entonces acá tenemos los requisitos de un sistema seguro, son disponibilidad, secreto, integridad y autenticidad, y las amenazas son estas. Y está la relación de quién puede atacar a quién, ¿sí? Bárbaro. Sigamos entonces. Vamos a ver los elementos de un sistema de un sistema informático, cuáles son los componentes. Está la parte de hardware, la parte de software, los datos, ¿sí? Y las redes. Vamos a verlos de a poco. El hardware es, bueno, ya la palabra lo dice, ya cursaron arquitectura, así que no vamos a aclarar mucho. Hardware sería toda la computadora, impresora, discos rígidos que uno tenga, ¿sí? Todo eso es el hardware. ¿Qué amenazas puede llegar a tener el hardware de un sistema informático? Un daño accidental, o sea que se rompa el dispositivo, se me rompa el disco, se me rompa la impresora, o que me lo lleven, que me lo roben. ¿Tá? ¿Cuáles son las medidas de seguridad o cómo se puede solucionar ese problema? Básicamente, seguridad física. ¿Sí? Seguridad física, ponerle llave. Por ejemplo, en el centro de cómputo, no sé si habrán ido alguna vez ustedes a preguntar algo, pero obviamente que ahí hay servidores, hay dispositivos muy costosos, entonces todo eso está bajo llave, ¿sí? O el laboratorio de sistemas, a las aulas, cuando no hay un profe, creo que es así, que hasta que no llegue el profe no los dejan entrar a ustedes como alumnos, por el tema de que proteger de alguna manera los dispositivos, es decir, que si hay un docente, supuestamente controla que ustedes no se metan un teclado en una mochila, ¿estamos? Ustedes se ríen, pero hay de todo. Hay gente que ha querido llevar discos rígidos desde el laboratorio, cada día destornillaban un tornillito y, bueno, robaban cosas, ¿sí? Hay gente mala, lamentablemente. Bien, esas serían las amenazas y las medidas de seguridad para el hardware. Vamos al software. ¿Qué es el software? El software sería todo lo que sean aplicaciones, sistemas operativos. Eso es el software, no los datos propiamente dichos, ¿sí? No sería el Word, el PowerPoint, a eso se refiere software. El Windows, el Linux, no los datos, o sea, no mi archivo y mi PowerPoint, mi PPT. ¿Qué amenazas? Se puede borrar, me puede entrar un virus y me puede borrar el sistema operativo, me puede borrar la aplicación, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las formas de solucionarlo a ese tema? Hacer backup, hacer respaldo, ¿sí? Y fundamental en el sistema operativo, descargar las actualizaciones de software. ¿Por qué? Porque los virus lo que hacen es detectar, ¿cómo se llaman? Vulnerabilidades de algunas aplicaciones o sistemas operativos, entonces ingresa por ahí el virus. Entonces es importante tener siempre el sistema operativo actualizado. Y también tener antivirus,
¿sí? Ya vamos a ver después lo que es un antivirus. Y no solamente tener un antivirus, sino también tenerlo actualizado al antivirus, ¿tá? Para que tenga registradas todas las firmas de los virus conocidos, ¿sí? Bien, esto de respaldo, hay empresas que hacen respaldos diarios, hay empresas que hacen respaldos semanales. ¿Ustedes cada cuánto tiempo hacen un backup de los datos de la máquina de ustedes? A ver, quiero saber. Algunos no han hecho nunca un backup, muy mal. Están estudiando ingeniería, sinceramente, sí, ya sabía, por eso se los digo. Tengan mucho cuidado, mucho cuidado. Son ingenieros en sistemas, o sea, están estudiando, bueno, ya casi. La semana pasada perdí una carpeta, me muero, ¿vieron? Bueno, muy bien, Alejandro, muy bien. Muy bien, bueno, sí, hace falta un disco externo si tienen un disco, una máquina o un disco rígido muy grande, ¿sí? No hace falta que respalden todo. Yo les aclaro porque yo hago respaldo periódicamente, porque hoy en día es muy importante la información, los datos son muy importantes. Por suerte, hay muchas cosas que están grabadas en la nube, ¿sí? Por suerte, pero no todo está grabado en la nube, así que tengan cuidado, ¿estamos? Ah, perfecto. Muy bien, Alejandro, muy bien. Pero ¿qué pasa si te roban la computadora? Ah, ¿vas con varios discos en la misma computadora, en la misma unidad, o tenés discos separados físicamente? Porque cuidado si tenés todo junto, ¿eh? Porque pueden entrar, te llevan la compu, tres en la compu y uno afuera. Bueno, ese que tenés afuera, Alejandro, ese disco que tenés afuera, convendría que vos lo tengas guardado en otro lado que no sea en tu escritorio o que no seas en el cajón del escritorio cerca de la computadora, ¿estamos? Porque Dios no quiera, se produce algún accidente, una inundación o ¿estamos? Ah, perfecto. Muy bien, Alejandro, te felicito. Vas a ser un muy buen ingeniero en sistemas. Te felicito, muy bien. No, en Profe, serio yo les la digo. carpeta, esa que perdí, la perdí haciendo un backup. O sea, me salió mal. No, ¿por qué? Porque mi disco, estaba cambiando el disco y parece que yo no sabía que el mío tenía virus. Entonces la corté y la pegué allá porque después le iba a pasar a otro disco. Entonces ahí sí iba a ser la copia doble. Entonces cuando lo paso, después ya en el otro computador no me leía el disco externo y era que tenía eso, los virus, y cuando lo puse a rescatar, ahora me lo abre en una carpeta, o sea, me trae los datos, pero me lo trae en una carpeta como si estuviera huérfana, los datos estén todos perdidos. Bueno, No, qué bronca. Me vas a odiar porque yo encima tengo que hay que hacer backup y... no, que Bueno, tendría que no haber copiado deberías... antes de cortar, y nada, me equivoqué ya. Claro, mira vos, claro, le cortaste, no la copiaste, bueno. Bueno, tengan cuidado, pero, o sea, porque ustedes piensen, van a ser ingenieros en sistemas y van a ser gerentes. En general, los ingenieros en sistemas no se la van a pasar programando todo el día, sino que van a tener cargos altos y van a tener mucha responsabilidad. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta en serio el tema del backup y de los respaldos, ¿estamos? Cuando uno hace backup de una empresa, de un banco, no el respaldo en sí mismo, el disco externo, la cinta, donde hagan el backup, hay que almacenarlo en un lugar distante, ¿sí? Lejos. De hecho, hay empresas que se encargan de guardar esos respaldos, no sé, en una caja ignífuga, que no le pase nada si se inunda o si se produce un incendio. Porque uno no sabe qué puede pasar en esta vida. ¿Se acuerdan las inundaciones que hubo, creo que en Santa Fe, y perdieron todo? Si uno tiene el respaldo cerca, ¿sí? O cuando se cayeron las Torres Gemelas, ¿se acuerdan de Estados Unidos? Si yo tenía el backup en el sótano o en el otro piso del edificio y murió el backup. Entonces tengan en cuenta eso. A lo mejor nosotros que somos en casa no hace falta tomar tantas medidas de precaución. Alejandro sí las está tomando, está perfecto. Pero me refiero a que por lo menos pongan el disco en otro lado, un poquito más alejado de la computadora y no en la propia computadora, ¿sí? Bueno, antes se enseñaba todo esto en sistemas operativos, el tema del backup, hay backups incrementales que se llaman, no hace falta que ustedes hagan el respaldo de todo el disco rígido una vez al mes, sino que pueden solamente respaldar solo los datos que se modificaron. Para eso los sistemas operativos tienen un bit de backup que se llama, que es cuando el archivo se modifica, se enciende ese bit. Entonces yo cuando hago el backup solamente se respaldan los archivos que se modificaron. Bueno, sigo con el tema que me fui. Perdón. Bien, vamos al otro elemento que son los datos, las amenazas
es que nos borren los datos, básicamente, ¿sí? O que accedan a la información, o que me modifiquen los datos, o que hagan un análisis de mis datos. Si van viajando en la red, pueden analizar todos los datos que van viajando en la red. ¿Cuál sería la solución, a ver, para proteger los datos frente a estas amenazas? Para la disponibilidad, el backup, sí o sí. Y para el secreto, ¿cuál sería una solución? Bueno, no importa, ya lo vamos a ver. Podría ser cifrar la información, ¿sí? Es decir que para proteger los datos hay que hacer respaldos, tenerlos cifrados, ¿sí? Básicamente el respaldo, el backup es lo fundamental. Entonces, si a mí se me destruyen los datos, si alguien me los modifica y dejan de ser íntegros, voy, busco el backup y los recupero. Y las amenazas, otro componente, además del hardware, el software, los datos, son las redes y líneas de comunicaciones. Hoy en día ya ninguna computadora está aislada, sino que sí o sí está conectada a una red, ya sea una red cableada o a una red inalámbrica, pero todas, o a internet, todas las computadoras están conectadas. Entonces vamos a ver ahora cuáles son las amenazas relacionadas con este componente, ¿sí? Con este elemento de un sistema informático. Las redes y las líneas de comunicaciones tienen dos tipos de ataque. Un ataque que se llama activo y otro ataque que se llama pasivo. Vamos a ver de qué se trata el ataque pasivo y activo y los vamos a desmenuzar un poquito, lo vamos a profundizar. ¿A qué se refiere un ataque pasivo? Que se accede a la información, hay alguien que mira nuestra información, pero que no la modifica. Entonces, no nos hace tanto daño, no es tan dañina, no son tan dañinos los ataques pasivos, porque simplemente miran la información, ¿sí? No la modifican. Acá hay un ejemplo, se llama, espionaje o monitorización de las transmisiones. Alguien podría estar capturando, vienen software que se llaman sniffers, que capturan los paquetitos o los datos que van viajando por una red o por internet y pueden mirarlos, pueden chusmearlos, como quien dice, ¿sí? Entonces ahí tendríamos un ataque pasivo. ¿Cuáles son los tipos de ataques pasivos? Básicamente hay dos. Uno se llama revelar el contenido del mensaje y otro es análisis de tráfico. ¿A qué se refiere el revelar el contenido del mensaje? Mirar simplemente qué se está transmitiendo. Meterse y ver los mails, meterse y ver las transacciones bancarias que uno hace, ¿sí? Yo les había puesto un dibujito. De análisis de tráfico les puse un dibujo. Aquí está. Que está Pepe, supuestamente, que le está mandando datos a Alicia a través de internet o cualquier red. Por ejemplo, puede estar en la misma casa, puede estar en otra. En general, en internet son los ataques. Y hay alguien que se llama Darth acá, que lo que hace es, ¿cómo se podría proteger la información que va viajando desde Pepe a Alicia para que esta persona de negro que está acá no pueda entender los mensajes que se están mandando entre Pepe y Alicia? ¿Cuál sería la solución? ¿Qué les parece? ¿Cómo se podría proteger? Claro, muy bien, perfecto. Cifrando los datos, muy bien. Entonces, con el cifrado protegemos esto, la revelación del contenido del mensaje. Pero fíjense, por más que vayan cifrados los datos, este hombrecito que está acá arriba puede hacer un análisis del tráfico. ¿Qué puede analizar? ¿Cuántos mensajes se mandan entre Pepe y Alicia? ¿A qué hora se conectan? ¿Qué longitud tienen los mensajes? ¿Con qué frecuencia lo hacen? Todo eso se llama análisis de tráfico. Si bien no pueden ver los mensajes porque están cifrados, pero se puede hacer todo un análisis de tráfico, ¿estamos? Y eso se llama espionaje o monitorización, o sea, se controla quién se comunica con quién, ¿estamos? Pero dentro de todo no son tan dañinos los ataques pasivos, pero sí son muy difíciles de detectar. Ustedes no pueden darse cuenta si el vecino de ustedes los mira a través de la ventana, cuando se están bañando, cuando se están cambiando, no pueden verlo, ¿sí? Ahora, si ya entra alguien, les pega, les hace algo, eso ya es un ataque más activo, no es pasivo. Bueno, acá estaba la pregunta, ¿cómo se pueden prevenir? Perdón, ya me adelanté. A través del cifrado, ustedes ya lo respondieron perfectamente. Bárbaro. Vamos a
El otro tipo de ataques, vamos a los ataques activos. Ay, perdón, hay algo en el chat, se me fue. ¿Qué dice Karen? Yo tenía un comentario, profe, que hay una serie Netflix Dale. de redes sociales donde Sí. justamente dice que las personas son monitoreadas y se crean modelos de las personas según la actividad que tienen. Entonces monitorean cuánto tiempo pasan en cada aplicación y al final lo que pagamos nosotros por las aplicaciones como Instagram, WhatsApp, es el tiempo que le damos. Perfecto, muy bien, muy bien. Hay todo un análisis, que eso ya se puede llevar también hacia inteligencia artificial, se puede hacer todo un análisis, de hecho se hace, esa serie que vos estás viendo en Netflix no está alejada de la realidad para nada, sino que se hace a propósito todo el uso, que se hace un análisis de qué consulta la gente en Internet, qué ve, qué películas ve en YouTube, en cualquier red social, ¿sí? Sí, es por Big Data. Hay muchas tecnologías que están relacionadas, inteligencia artificial, ¿cómo se llama? Machine Learning. Vos con Machine Learning podés ver qué hace la gente, que aprendan. Esos software autoaprenden. YouTube, por ejemplo, aprende y se da cuenta de a qué sitios accedes vos, entonces después te publicita o te asesora o te aconseja qué ver o a qué acceder por todo tu historial, como quien dice, hacen todo un análisis. Está muy bueno, sí, tal cual, es así. O sea que nos tienen básicamente todos controlados. Uno o sea, para estar seguros tendríamos que estar solitos en nuestra computadora, sin conexión a internet, sin conexión a nada. Eso sería lo más seguro. Pero al tener acceso a internet es como que nos están vigilando desde todos lados, ¿sí? Todas las aplicaciones hacen ese análisis que dice Karen. Está muy bueno el comentario. Bien, sigamos. Es un lindo tema, el tema de seguridad es muy bueno. Si alguien quiere y le interesa, en la facultad hay grupos de seguridad. Si a alguien le interesa, después me manda un mail y yo les digo con quién contactarse. Hubo una charla el año pasado, sí, hay un montón. Yo estuve en la Eco Party hace la semana pasada, ¿sí? El año pasado también estuvimos, ¿cómo se llama? Ese evento que se hizo en la facultad de seguridad. Ay, se me fue el nombre. Bueno, sí. Ah, muy bien, Laura, perfecto. Bueno, muy bien. Nos fuimos del tema, perdón, pido disculpas. Tratemos de seguir. Pero está bueno también, distenderse un ratito. Vamos a los ataques activos. Entonces, acuérdense que estábamos viendo los elementos de un sistema informático, los componentes que se llaman, eran los datos, el hardware, los datos, el software y las redes o líneas de comunicaciones. De eso estábamos viendo los ataques activos y pasivos. Ahora vamos a los ataques activos. Acá ya es más complejo porque se modifica, o sea, se ataca, se modifican los datos, por ejemplo, o se crean datos falsos. ¿Cuáles son los tipos de ataques activos? Primero está lo que se llama el enmascaramiento. Yo traté de ponerle el mismo vocabulario que está en el libro, pero básicamente yo le llamo suplantación, ¿sí? Cuando un componente se hace pasar por otro, ¿tá? Eso es un ataque activo. Es como si ustedes me roban mi usuario y mi contraseña, entran en mi home banking y hacen estragos en mi cuenta bancaria, ¿sí? Eso es una suplantación. El reenvío es que ustedes capturan un mensaje que va viajando por la red, por internet, por ejemplo, y lo vuelven a mandar muchas veces. O sea, se retransmite ese mensaje. Y, bueno, obviamente que se producen efectos raros, depende qué tipo de mensaje sea, depende, por ejemplo, si yo hago una extracción en una cuenta bancaria y ustedes capturan ese mensaje y lo mandan 3 veces y se va a producir 3 extracciones en mi cuenta bancaria, ¿estamos? Entonces eso se llama reenvío. Después otro ataque es la modificación de los mensajes, es tomar el dato y modificarlo, actualizarlo. Se puede acceder a una base de datos, por ejemplo, la base de datos de la facultad un montón de veces han querido hackearlo, craquearla y tratan de acceder, obviamente, para ponerse las notas en las materias y hacerlas dadas por aprobadas, ¿sí? Por lo menos eso cuentan. Hay muchas empresas que dicen que los chinos atacan muchísimo. No sé si es Motorola o Intel que me comentaban el otro día, no sé cuántos ataques por día reciben, es impresionante, ¿tá?
La UV, no, Giovanna, me parece que no, ahí hubo un problema, no fue un sabotaje hasta lo que yo sé, sino que le falló un disco físico. Hace, sí, los primeros días, creo, de septiembre, creo que fue, o el 8 de septiembre, no me acuerdo. La primera semana de septiembre tuvieron un problema con un disco rígido del servidor de la UV y se perdieron datos. Hay alumnos que han perdido parciales y demás. Tenían backups, pero bueno, algunos los pudieron restaurar, otros no, porque para cuando uno hace una restauración de un backup tiene que sacar de servicio, ¿sí? Tiene que dar de baja ese servicio. Y bueno, estuvo varias horas sin ser podido, sin estar accesible la UV. ¿Cómo allá fueron los de diseño? Y no me digas, qué horror. Sí, yo sé, a mí me comentaron los alumnos de otros cursos que perdieron parciales, información. No, me parece que no, Micaela, lamentablemente. Los tendríamos que asesorar, ¿no? Podríamos asesorarlos. Es que, como les decía el otro día en otro curso, no estaba preparada la facultad, ni Internet, ni ustedes, ni nosotros, para semejante pandemia. El uso que le estamos dando al aula virtual es terrible. Así que, pobrecitos, los discos de la facultad explotaron. O sea, para mí que explotó, porque entre trabajos prácticos y demás, colapsaron, ¿sí? Todo tiene una vida útil, lamentablemente. No, nadie estaba preparado, por eso les digo. Entonces, yo tuve que comprar computadora, se me llena el disco cuando grababa las clases. Bueno, todo un tema. Sigamos, por lo menos para terminar este tema. Modificación de mensaje, entonces se modifican los datos, o se borran, o se alteran, obviamente para producir un efecto que se llama no autorizado. Esos serían los ataques activos. Y hay otro ataque que se llama de denegación de servicio. Lo tienen que conocer, se llama denial of service. Es cuando un recurso, que puede ser una PC o una red o un servidor, básicamente, porque los ataques se dan contra los servidores, deja de estar disponibles para los usuarios, ¿sí? Se lo atacan. A ver si le hice un dibujito. Sí, acá hay un dibujito. Un ejemplo de un ataque de negación de servicio es cuando, por ejemplo, muchos se quieren conectar a una misma máquina o a un mismo servidor. Vemos esto y ya terminamos. Por ejemplo, vamos a suponer que se instalan zombies, que se llama, un zombie es un malware que se instala en muchas máquinas y es un programa que se puede controlar de manera remota. Entonces, hay una persona malintencionada que instala zombies en muchas máquinas y le da la orden, la directiva, que a cierta hora todos se conecten contra un mismo servidor. Es decir, que manden mensajes, peticiones de conexión todos juntos a ese servidor. ¿Qué va a pasar en ese servidor? ¿Se acuerdan que cada vez que se iniciaba una conexión, se iniciaba un hilo diferente? ¿Se acuerdan lo que eran los hilos? Bueno, el servidor, cada vez que le llega una petición de esta máquina, abre en la tabla de procesos un proceso diferente o un hilo diferente. Esta otra máquina, otro hilo, otro hilo, otro hilo, otro hilo, otro hilo. Entonces, esa tabla de procesos empieza a crecer y se llenan los renglones de esa tabla de procesos con conexiones falsas. Supongamos que sea el servidor de la facultad. Cuando vamos nosotros, muy inocentes, a conectarnos contra el servidor de la facultad, el servidor no nos puede atender porque ya tiene todos sus recursos utilizados o gastados en conexiones falsas. Entonces a mí me dice que por el momento el servidor no me puede atender. Eso es un ataque de denegación de servicio. Son peticiones de conexiones falsas. Básicamente es llenarle la tabla de procesos, por ejemplo, a un servidor con peticiones de conexiones de hilos que se llaman falsos. ¿Tá? Eso se llama ataque de denegación de servicio. Bueno, ¿se entendió hasta ahí? Porque acá vamos a terminar, porque acá cambiamos de tema. Si se entendió, vamos a dar por finalizada la clase porque ya son las 12, un poquito más de las 12. Y tengo que liberar la computadora para que la use. Tienen que dar clase en esta compu. Bueno, espero que se haya entendido. Lindo tema, sí, el tema de seguridad está muy lindo, esta unidad es muy, muy interesante. Así que, bueno, nos veremos, si Dios quiere, el jueves que viene. Que anden muy bien. Suerte para todos.